¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, y a mí para poder sacar yo la resistencia 2, conozco la corriente 2, pero ¿qué me va a hacer falta? Me hace falta la diferencia de potencial entre A y B. Pero yo sé que la diferencia de potencial entre A y B es igual a la de C y D. ¿Y puedo calcular la intensidad de corriente entre C y D? Sí, la intensidad, o sea, la diferencia de potencial entre C y D va a ser igual. ¿A qué? A la intensidad de corriente 3 por la resistencia 3. ¿Y tengo los valores? Sí, tengo la intensidad de corriente 3 que vale 40 amperes y la resistencia 3. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que la diferencia de potencial entre los puntos C y D son igual a 40 amperes por los 60 ohms. ¿Y eso cuánto me da? O sea que la diferencia de potencial entre el punto C y D, la diferencia de potencial entre el punto C y D, ¿cuánto va a ser? 6 por 4, 24, son 2400 voltios. ¿Así es? Profe, o sea que acá hay 2400 voltios, sí. Entonces la diferencia de potencial CD, que es 2400 voltios, también es la diferencia de potencial AB. Genial, listo. Entonces, ¿ya puedo calcular la resistencia 2? Sí. Retiro un cachito más acá. No se queden con las dudas, por favor, vuelvan a preguntar, ¿no? ¿Me están entendiendo, sí o no? Señorita Anita. Sí, profe, se entiende. Genial. Sí, profe. Genial, eso me gusta. Listo. Entonces, para calcular la resistencia, para calcular el valor de la resistencia 2, es igual a la diferencia de potencial que tenemos, va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente 2. ¿Y qué diferencia de potencial? Hemos dicho la que está en los extremos. Que es la misma. CD es la misma que AB. Entonces sería, profe, la resistencia de potencial que hay entre A y B, que vale 2400, no sé si lo pueden ver, que es 2400 volts sobre la intensidad de corriente 2, que ¿cuánto vale? 80 amperes, profe. Vale 80 amperes. O sea que la resistencia 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 30. Genial, 30 ohms. Profe, o sea que ya está, la resistencia 2 vale 30 ohms. Ya la tengo, ¿listo? Ya la tenemos. Ya tenemos la resistencia 2. Esta es la resistencia 2. Voy poniendo acá, o sea que la resistencia 2 que hemos calculado tiene 30 ohms. Bien. Entonces ahora ya puedo sacar el paralelo, profe. Sí, ya podemos sacar el paralelo. Perdón, ya podemos sacar el paralelo y luego la resistencia en serie. ¿Puedo borrar? ¿Ya copiaron? Genial. Borramos. O sea que ahora, para sacar la resistencia equivalente paralelo, yo tengo 30 ohms que acabamos de calcularlo sobre la resistencia de 40. Genial. Entonces, estoy calculando esta resistencia. 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo.
Ya me he ido de un poco. Ahí está. 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. 1 sobre R2 sería 1 sobre 30 ohm más 1 sobre R3 que vale 60 ohm. 1 sobre 60 ohm. ¿Estamos? O sea que 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo va a ser igual 60 dividido en 30, 2 más 1 y esto me da 3 sobre 60, así es. Por lo tanto, la resistencia equivalente en paralelo invertimos y es igual a 60 dividido en 3. O sea que la resistencia equivalente en paralelo, ¿a cuánto va a ser igual? A 20. Genial, genial. O sea que da 20 ohm. Listo. O sea, profe, la resistencia esta vale 20 ohm. Listo. Y la resistencia 1 sí la conozco. Vale 20 ohm también, ¿sí o no? Ya está. Ya tenemos, ya tenemos. Lleva mucho. ¿Ya han copiado? Bien. Entonces, ahora borro esto para seguir haciendo los cálculos. Listo. Entonces, profe, ¿qué me queda? Me queda un solo circuito que va a ser la batería más la resistencia equivalente total. La resistencia equivalente total, ¿a cuánto va a ser? ¿Cómo están estas dos resistencias? La R1 más la paralela, la equivalente paralelo. ¿Cómo están? ¿Serie o paralelo? En serie. En serie. Entonces este equivalente total va a ser igual a ¿cuánto? 20 ohm más 20 ohm a 40 ohm. Genial, ya tengo. Ya tenemos. Listo, ya tengo la resistencia equivalente total. O sea que para poder sacar la diferencia de potencial tiene que ser igual a la intensidad de corriente que hemos dicho por la resistencia. Está de ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya tengo la resistencia total, 40 ohm. Falta la intensidad, profe. Falta la intensidad. ¿Qué opinan ustedes? Volvamos al circuito original. Volvemos al circuito original. Fíjense ustedes. Esta es la intensidad de corriente total, la que nos hace falta acá. Profe, pero estos son electrones que van por este caminito, llegan acá a este punto, parte se van por acá y parte vienen por acá, ¿sí o no? ¿Pueden verlo? ¿Sí? ¿Y después qué hace? Vuelven a unirse por acá, pasan por R1 y vuelven. Pregunta del millón. Entonces la I total, ¿a qué va a ser igual? A la suma de la I2 y la I3. ¡Genial! ¡Genial! Entonces esta intensidad es igual. La intensidad total es igual a la intensidad de corriente 2 más la intensidad de corriente 3. ¿Y conozco los valores? Sí, me da la I2 y me dan la I3. O sea que la intensidad de corriente total va a ser I2, que vale 80 amperes. Más 80 amperes. Más la intensidad de corriente 3, que vale 40 amperes. Más 40 amperes. O sea que la intensidad de corriente total, ¿cuánto vale? 100 amperes. Ya la tengo, profe. Entonces, la diferencia de 120, potencial... profe. 120. Genial, genial. Disculpe, hoy es martes. 120 amperes, perdón. 120 amperes. 120 amperes. Entonces,
La intensidad de corriente, que es esta, vale 120 amperes, que es la misma acá. Ah, genial, y tengo la resistencia total, por lo tanto va a ser igual a 120 amperes por la resistencia, que la resistencia era de 40 ohm. ¿Y eso cuánto me da? 120 por 40. ¿Cuánto da? 4800. O sea que la diferencia de potencial es de 4800 ¿qué? Voltios. Y colorín colorado, ahí hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bueno, este problemita era uno de los más complicaditos en el sentido de decir, me falta el valor de la resistencia 2. Para ese caso me dan el valor de la intensidad de corriente 2, pero necesito calcular el potencial que hay en los bornes de esa resistencia. Bueno, por esa resistencia está en paralelo con R3 y puedo calcular el voltaje que hay en la intensidad, en la resistencia 3. Sí, como en este caso, que es el punto C y D. Calculando esa diferencia de potencial es lo mismo que en el punto A y B. Eso me permite a mí calcular la resistencia 2. Y otro de los temas que tengo que tener en cuenta es decir, en un circuito, para sacar en este caso la intensidad de corriente total, me dan la intensidad de corriente 2 y la 3, que es un circuito que está en paralelo. Al sumarla a las dos, me da la intensidad de corriente total. Eso vendría a ser el análisis en su totalidad. ¿Preguntas, dudas? ¿No?